La red en tus manos. Bueno, el debate siguió fuera de micrófonos, interesante lo que siguen exponiendo aquí. Vamos con la réplica. Lorena, pues te hacen señalamientos Roberto Romero del Valle. Así es, mira, que son señalamientos realmente pues fuera de lugar absolutamente, porque en mi caso, bueno, si alguien ha acreditado como priista cuál ha sido mi posición de congruencia, tú has sido testigo de ello, telereportaje lo ha sido. En su momento yo hablé de la imagen de corrupción que rondaba el gobierno de Andrés Granier, no solamente por una cuestión de percepción personal, sino porque había encuestas que decían y que señalaban que los ciudadanos percibían que había una imagen de malos manejos en el gobierno de Granier, y aquí, previo al informe de Andrés Granier en 2010, yo lo señalé un 12 de noviembre, si mal no recuerdo, señalé que la alternancia tocaba a la puerta del estado de Tabasco, que si no se redireccionaba el rumbo, las cosas se podrían salir de control para el PRI como el partido político en el gobierno. Y eso es algo que hay constancia, Manuel, y que tú fuiste testigo porque fue en una entrevista contigo que yo lo señalé y además traje los datos. Desafortunadamente ese pronóstico, para desgracia de los priistas, se cumplió porque no tuvimos la grandeza, la inteligencia de leer correctamente todas esas señales ominosas que habían para que nosotros como gobierno, como el partido en el gobierno, redireccionábamos. Roberto Romero del Valle dijo que yo era parte de la corrupción porque formé parte de un gobierno priista. Por supuesto que yo fui parte del gobierno de Andrés Granier y a mí no me avergüenza decirlo. Creo que una de las cosas que los políticos tenemos es tener la hombría, la valentía, y no por ser mujer no va a cuenta nuestra, es de asumir el costo de las decisiones y de las acciones de cada uno de quienes somos políticos. Y en mi caso, por supuesto que yo fui parte de la administración Granier. A mí me tocó negociar el acuerdo solidario compensatorio, el tema de la energía eléctrica, que fue un logro para el gobierno de Andrés Granier y para los ciudadanos, porque se reflejaba en el bolsillo de los tabasqueños. Aunque se endeudó más el gobierno. Esa fue parte de un manejo financiero que la administración dio. ¿Por qué? Porque el subsidio local que se acordó con la Secretaría de Hacienda le llegó directo al bolsillo de los tabasqueños. Si posterior a eso el gobierno del estado no hizo las devoluciones o no cumplió con los compromisos de pago, esa es responsabilidad del gobierno del estado. Si me permites, Roberto, yo ya te escuché, ahora voy a hablar yo. Entonces son parte de las cosas que el gobierno, de las irresponsabilidades en las que incurrió, como también hubieron muchos logros. Por supuesto que hubieron cuestiones que fueron poco transparentes y a la distancia pues vemos el resultado. Perdimos la elección como partido político, no tuvimos la grandeza de ejercer la autocrítica. Cuando algunos priistas, como fue mi caso, la señalamos, hubo un golpeteo indiscriminado en los medios de comunicación en su momento. ¿Por qué? Porque había un control estricto de medios de comunicación y como yo era una voz discordante, bueno, pues se me golpeaba en la prensa, en los medios de comunicación, como hoy de igual manera se hace para quienes no están de acuerdo con el actual gobierno. Pero quienes estamos en la política sabemos que son los costos que como políticos tenemos que asumir de cada una de las acciones. También fuera de micrófonos yo le decía a Roberto y a Armando aquí que eso es parte de las cosas que se tienen que ir revisando. Cuando uno critica y cuestiona, cuando se acusa o se califica o se descalifica a un gobierno de corrupción, uno está obligado a probar las cosas. Hoy Andrés Granier está recluido en una cárcel y lo que comentábamos fuera de micrófonos es que no hay un solo cargo hasta ahorita por el que se le esté juzgando a Andrés Granier por el cargo de corrupción o de desvío de recursos en el estado de Tabasco que el gobierno del estado de Tabasco haya presentado. Andrés Granier está por lavado de dinero, por evasión fiscal. Esos son los cargos que enfrenta. Si hay otras averiguaciones o si hay otras responsabilidades que el gobierno del estado tenga que poner, que lo haga. De igual manera, por eso yo comentaba hace un momento cuando habló Manuel Ordóñez, es decir, él, como oposición, el PRD siempre cuestionó y siempre descalificó la corrupción, habló reiteradamente de la corrupción del gobierno de Granier. Ya hoy son gobierno, o ellos hicieron una serie de planteamientos que hoy no deben perder la inmejorable oportunidad de hacer efectivo esos planteamientos, pero si acusaron de que había corrupción,
¿Qué es lo correcto? Que presenten las pruebas que determinen que efectivamente se incurrieron en actos ilícitos. Eso es lo que los ciudadanos estamos esperando, que se pruebe, porque es muy fácil acusar a la gente. Y que quede claro, yo no estoy defendiendo ni estoy diciendo que no hubo corrupción en la pasada administración, porque en su momento ya se dijo y fijamos una postura al respecto. ¿Qué es lo correcto? Es presentar los cargos. ¿Qué estamos esperando los tabasqueños? Que efectivamente, si hubieron irresponsabilidades en cualquier área del gobierno del Estado, que la actual administración, que es quienes han acusado y señalado, presenten las pruebas y que se les juzgue conforme a derecho. Y hay dos casos muy señalados. El caso de Rosamélida con el tema de las licencias, quien hoy, por cierto, está libre. Y es una acusación que se hizo de el otorgamiento de las licencias. Y también en el caso de Sergio Guerra, a quien se le acusó exactamente de lo mismo que Rosamélida y solamente hubo una sanción administrativa. En el caso de Rosamélida, la absolvieron, no hubo elementos y sí hubo un linchamiento en contra de ella porque se le acusó de corrupta y hoy está absuelta, totalmente absuelta y declarada inocente en la calle. El caso de Cliceria, que era la responsable del tema del agua en la administración de Granier, ganó un amparo, no hubo manera de que ella saliera y como ganó ese amparo, le metieron una nueva acusación. Entonces, son de las cosas que se tienen que revisar y que hablar con mucha claridad. Insisto, quien acusa está obligado a probar. No solamente es decir, todos los priistas somos corruptos o todos los priistas son ladrones, como lo señaló Roberto Romero del Valle. En mi caso, yo he sido funcionaria en la administración pasada, he tenido cargos de elección popular y puedo acreditar perfectamente el manejo de mis finanzas y yo no le he robado un peso a nadie, como tampoco se me puede acusar y señalar que soy parte de la corrupción porque siempre he sido una priista sui generis y que ha asumido el costo de ejercer la crítica y de hablar con la verdad en su momento, en tiempo y forma, porque todos a toro pasado acusan y cuestionan, pero no lo hacen en el momento en que se tiene que hacer. Bien. Roberto, la réplica muy breve porque ya estamos muy complicados con concluir y saltamos sobre tiempo. Mira, en el tema, los dos temas, la tenencia ya se quitó, el tema que tenía que ver precisamente con el convenio de Comisión Federal de Electricidad, efectivamente cuando Granier y del que presume Lorena con Comisión Federal del Gobierno del Estado, pues fue un convenio de Gobierno del Estado que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad. Sobre eso se dio a conocer como un gran triunfo del gobierno de Andrés Granier y se ofreció a los usuarios. Lo que no se dice en ese convenio es que tú como usuario que tenías una deuda de carácter, vamos a decir, civil o de carácter administrativo con Comisión Federal de Electricidad, lo que no te dicen es que cuando te hablan de convenio no se hacía un convenio con el usuario Comisión Federal de Electricidad, se hacían pagarés para proceder a embargos de manera inmediata. Entonces, lo peligroso, que ahí es lo que no se dice, la trampa de ese convenio, por eso el PRD estuvo en contra, fue que de transformarte una deuda de carácter civil o del vía contencioso, se transformó al momento de que el gobierno del Estado lo publicitó e invitó a los usuarios, la trampa era que te llevaban a firmar pagarés. Y entonces al firmar esos pagarés estaba en riesgo tu patrimonio de tuyo particular. Esa fue la trampa en la que no lo dice Lorena y que habrá que ver también en este convenio si lo quiere meter comisión. Por eso habrá que observar bajo qué modalidad los términos que vendrán la propuesta. Sí, pero es absolutamente falso. No se condicionaba la inclusión, la entrada del acuerdo a que firmaran un convenio. Comisión Federal de Electricidad tiene su normatividad, o la tenía en su momento, ahora con la ley, con la reforma energética, se cambió el estatus jurídico de la Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente, cuando la gente firmaba un convenio, obviamente tenía que apegarse a las leyes. Y había pues la gente que suscribían un acuerdo. Nosotros siempre señalamos que los acuerdos o que los convenios no debían firmarse porque lo hacían sujetos de responsabilidad jurídica.
En el caso concreto del acuerdo por Tabasco, nunca se condicionó a que la gente firmara un acuerdo. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento? Que la gente solamente con el hecho de pagar su último recibo de luz ya era parte del acuerdo y se le bonificaba lo que pagara en su último recibo a la deuda, por eso se llamaba peso a peso. Entonces, en esos términos fue que se acordó el acuerdo y están los documentos. Armando Padilla. Y ahí están, también te lo digo, los ciudadanos que de ese convenio firmaron pagarés y hoy tienen grandes problemas de embargo de juicio ejecutivo mercantil debido no a ese. No fue a partir del convenio que no? lo firmaron, no señor. No? Terminamos con Armando Padilla. Sí, muchas gracias. Bueno, Manuel, creo que me gustaría cerrar en la parte que me corresponde, ética y profesionalmente hablando, como representante del PAN en esto, con dos aspectos fundamentales: 7 cosas miserables de este régimen y 7 fortalezas del gobernador Núñez, ¿no? Creo que dentro de las 7 cosas nefastas que tenemos en esta evaluación de los 2 años de gobierno de Arturo Núñez, primero es el desperdicio miserable y la pérdida de 2 años de vida de los trabajadores del Cobatap que no los han podido inscribir en el Infonavit. Ese tiempo no se los repone nadie. Número 2, la falta de una política educativa de calidad. Número 3, la inseguridad pública que vivimos los tabasqueños. Número 4, la insalubridad. Tiene 2 meses que están sacrificando reses y nos estamos comiendo los tabasqueños, no sabemos qué clase de carne, con clenbuterol, con tuberculosis, no sabemos, y el secretario de Salud, bien, gracias. Número 4, la falta de compromisos. Hay compromisos aislados que ha citado Roberto Romero puntualmente y que qué bueno que conocemos, pero no hay una globalidad establecida en Manuel. Número 6, la criminal falta de medicamentos que hay en el sector salud. Y número 7, la falta de transversalidad con autoridades municipales. Tú transitas por el periférico y es criminal y miserable que nadie se preocupe por las tapas de las alcantarillas que criminalmente tienen abiertas ellas. Son las 7 cosas miserables de este régimen. ¿Y cuáles son las 7 fortalezas que me permito concluir? Primero, ya tiene un control de daños en materia presupuestal. Tenemos que verlo como una fortaleza. Qué bueno que hay un excelente secretario de Finanzas que tiene un buen control macroeconómico, pero también un pésimo control microeconómico. Por ahí traigo un documento que no voy a perder tiempo leyéndolo ahorita, de la falta de consideración de los economistas hacia la pobreza. Pero bueno, esto lo hablo como una fortaleza del gobernador, donde tiene esa parte positiva. Número 2, su capacidad intelectual y su experiencia gubernamental. Eso es una fortaleza del gobernador. Número 3, las relaciones personales que tiene con el centro del país y algunas áreas internacionales. Número 4, la habilidad y su retórica discursiva. Te convence a los que no están de algún modo preparados en muchas cosas y en otras tiene una capacidad de convencimiento que hay que reconocerle. Número 5, su programa Corazón Amigo, por cierto atrasado e incompleto, pero finalmente de un gran beneficio para mucha gente. Número 6, la minuciosidad que tiene el gobernador Núñez en revisar hasta las 3 y 4 de la mañana los puntos y comas de sus intervenciones. Y número 7, su esposa. Él mismo ha declarado que lo mejor que le pudo pasar en su vida es Marta Lilia. Y esa parte, cuando tú tienes de tu lado a una compañera que te ayuda, se convierte en una fortaleza en lo que tú haces. Reconozco que hay excesos que ha habido en lo que se le ha criticado en el DIF, pero el gobernador tiene a su lado a una verdadera compañera que lo ayuda en su tarea de gobierno, aunque a veces se entrometa en lo que no debe la señora, pero finalmente es una gran ayuda para el gobernador. 11 de la mañana, 4 minutos. Pues yo les agradezco mucho su presencia. Creo que ha sido interesante escucharles sus puntos de vista, sus posiciones en relación a esto. Nos falta tiempo todavía para abordar más, pero bueno, desde hace un buen rato se nos terminó. Elizabeth de los Santos Hernández pide a Lorena Borregar algún número donde pueda localizarla. Es referente a lo del
la luz, a lo del problema de energía eléctrica. 9933-113394, yo con mucho gusto le ayudo. Bien, por otro lado, el periodista José Chablé se dirige a Lorena Burregar, le dice sobre lo comentado de lo ocurrido en Ayotzinapa, que es responsabilidad del gobierno perredista de Guerrero. Lo ocurrido en Ayotzinapa, dice, fue por la omisión del gobierno federal y de la Procuraduría de la República, que no actuó en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Perdón. A pesar de las denuncias ciudadanas y lo que hizo el gobierno de Guerrero, está documentado que el Aceido no actuó en contra de José Luis Abarca a pesar de la exigencia del gobierno de Guerrero, que lo hizo el 25 de septiembre por tercera ocasión, un día antes de la masacre de los 43 estudiantes. No olvidemos que Ángel Aguirre Rivero, cuando estaba en el PRI, era del grupo del presidente Enrique Peña. Es lo que dice Pepe Chablé en relación a lo que tú comentas. Sí, pero en relación a eso, a mí me parece que el gobernador de Guerrero era Ángel Aguirre, y el asunto de Ayotzinapa ocurrió en la administración de Ángel Aguirre. Y además hay que ver que la impartición de justicia de un hecho ocurrido en el Estado es responsabilidad del gobernador y de las instancias impartidoras de justicia. Pero en separación que posteriormente, que una de las cosas que no se hizo, por supuesto, fue una seria omisión de parte del gobernador Ángel Aguirre, que no debe terminar con la salida de Ángel Aguirre, porque es un asunto que ocurrió en Guerrero y que él estaba obligado a resolver junto con las instancias impartidoras de justicia. Bien, pues yo les agradezco mucho al panista Armando Padilla, al periodista Roberto Romero, a la priista Lorena Burregar su presencia esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti. Vamos a la pausa, regresamos al final de la edición de hoy viernes de Telereportaje. Muy agradecido. Oh, sabia bola de cristal, lo veo en tu futuro. Es un smartphone nuevo y un auto nuevo. Telcel